muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias a Factor Humano por habernos invitado y, por supuesto, gracias a estos 4 grandes ponentes que tenemos aquí con nosotros. Vamos a comenzar. Según McKinsey, el 70% de las iniciativas de transformación fallan. ¿Y por qué fallan? Fallan porque los empleados no las aceptan. Y da igual que sea bueno para ellos, que haya oportunidades o que haya crecimiento. No suelen aceptar el cambio. Hoy vamos a hablar del poder de las personas, de cómo los líderes pueden influenciar para transformar a las empresas y cómo los departamentos de recursos humanos pueden ayudar a estos líderes a transformarlas. Me llamo Hugo Leizola, soy el director de Iberia y Latinoamérica de CoachUp y voy a moderar esta pequeña tertulia con estos 4 grandes ponentes. Tenemos a Irene, directora de Recursos Humanos Global Knowledge y Development del Banco Santander. Hola, Irene. Hola, gracias, Hugo. Tenemos a Elvira, directora corporativa de Liderazgo y Cultura de Mapfre, área corporativa de personas y organización. ¿Qué tal, Elvira? Gracias. Verónica Redondo, gerente senior de liderazgo de Repsol. Buenas. ¿Qué tal, Verónica? Y Joseba, director de Personas, Calidad y Gestión Ética, responsable y excelente de calidad Pascual. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué tipo de estrategias estáis implementando para conseguir que los líderes tengan un papel clave a la hora de transformar las empresas? Vamos a empezar con Irene del Banco Santander. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Factor Humano. Gracias, Hugo, por haber pensado en mí. Y gracias a vosotros por acompañarnos y acompañarme en la mesa. Estrategias que ponemos en marcha en el Banco Santander para impulsar la transformación de nuestros líderes. Dejad que responda bajo el rol mío, que soy directora de innovación y de desarrollo en el área de formación. Por lo tanto, con ese gorro de formación y de aprendizaje y desarrollo voy a responder, ¿no? Desde el equipo de formación, de aprendizaje y desarrollo, ¿qué palancas ponemos en marcha o qué estrategias ponemos en marcha desde el aprendizaje para impulsar la transformación? Se me ocurren varias, pero voy a mencionar una porque creo que es especialmente significativa, especialmente relevante. Se trata de Elevate, es el nombre que le hemos puesto, Elévate, es un ecosistema global de aprendizaje dirigido al colectivo directivo. Son 2.200 directivos que tenemos a nivel global en el banco, distribuidos en diferentes geografías, y lo que hemos hecho es crear un ecosistema, y es importante la palabra ecosistema, porque huimos de la formación lineal y hablamos de sistemas, ¿no? De un aprendizaje sistémico. Pues bien, es un ecosistema de aprendizaje continuo, un ecosistema de aprendizaje global que lo hemos diseñado con diferentes atributos. Queremos que sea ágil, queremos que sea digital, queremos que sea continuo y queremos que sea escalable. El objetivo que nos marcamos cuando definimos este ecosistema no es otro que el de precisamente promover la transformación de los líderes y promover la transformación del banco. ¿Cómo? A través del aprendizaje continuo y a través de la colaboración. ¿Cómo lo hicimos? Diseñando un modelo co-creado junto con sus protagonistas, y esto tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque hemos partido de un ejercicio de escucha profunda acerca de cuáles son sus necesidades, cuáles son las necesidades estratégicas del negocio y cómo este ecosistema continuo puede ayudar, puede impulsar. Por lo tanto, como digo, está orientado a la estrategia del negocio, está enfocado en el cliente, promueve la colaboración, promueve el networking. Además, está muy orientado al dato, hay una medición constante del impacto y esto es muy importante. Y lo que buscamos es generar cambio real. Y esto solo se produce cuando actuamos sobre mentalidades, cuando actuamos sobre comportamientos y cuando actuamos sobre maneras, ¿no?, de trabajar y de actuar. Muchas gracias, Irene. Elevate, ¿no? Algo Elevate. Increíble, elevar al empleado, algo súper importante hoy en día. Vamos a continuar con Elvira. Muy bien, gracias. Bueno, pues nosotros en Mapfre, lo primero agradeceros que nos hayáis invitado a participar en esta mesa a Mapfre y al área de personas.
Nosotros hemos puesto en marcha una iniciativa estratégica que se llama Liderazgo Transformador, Líder Mapfre, tu mejor versión. Y para poder explicarla, permitidme que me remonte a antes de la pandemia, porque ahí es donde está la semilla de este proyecto. Nosotros partíamos de la base y partimos de que quedarnos como estamos no es una opción, porque para ayudar a transformar al negocio, los líderes son la gran palanca de la transformación. Y si no trabajábamos con los líderes en un proyecto de transformación, no solo de formación, la formación es muy importante y hay iniciativas de formación, pero lo hemos enfocado más desde el punto de vista de gestión del cambio, pues los líderes no iban a ayudar al negocio en ese momento de transformación. En ese momento, justo antes de la pandemia, definimos una iniciativa muy importante ligada a negocios siempre, que se llamaba Reto Digital, que se basaba en 4 líneas de actuación. Una tenía que ver con la forma de trabajar, con los entornos abiertos y flexibles. Otra tenía que ver con la forma de colaborar y de compartir el conocimiento. Otra tenía que ver con los comportamientos y los hábitos de conducta que radicalmente tenían que cambiar y definimos unos comportamientos específicos. Y la última tenía que ver con la forma en la que los líderes reconocían, motivaban y evaluaban. Y transversalmente una línea centrada en liderazgo. Como en ese momento llegó la pandemia, tuvimos que dejar en suspenso esa línea de liderazgo y nos dedicamos a hacer un estudio interno y interno para definir las bases del proyecto. Nos fuimos a casa, 32.000 empleados en el mundo, y sin darnos cuenta nos habíamos estado preparando para ese cambio que iba a venir y no lo sabíamos. El estudio interno que hicimos fue tremendamente importante porque preguntar a un externo cómo ve a los líderes de Mapfre, pues te dicen la verdad. Y de ahí vimos gaps y áreas de mejora. Y por otro lado, al hacerlo internamente, definimos con un colectivo que analizamos de directivos que habían logrado cosas importantes, habían tenido movilidad internacional, cuáles eran los patrones de conducta comunes, tanto los positivos como logro, orientación a resultados, rigor técnico, conocimiento, y los que tenían área de mejora como la empatía, ese lado más humano del líder, la escucha, la tolerancia al error, etc. Y así definimos la iniciativa que, más que un programa, es una oportunidad en un viaje hacia la transformación. Y la estamos ofreciendo a los 5.000 líderes de todo el mundo, tanto los que están en carrera de gestión, desde jefe de departamento hasta CEO, como los que están en carrera técnica o gestionan proyectos. Son 5.000 personas y el lanzamiento se ha hecho en 40 países en los últimos 3 meses, o sea, ha sido muy reciente, con un recibimiento muy positivo, y están los líderes avanzando en una serie de rutas y de contenidos y de acciones que ahora podemos seguir comentando. Qué bueno, muchas gracias. Tu mejor versión, ¿no? Eso es algo... Líder Mapfre, tu mejor versión. Todo depende de uno mismo. Qué bueno. Eso es algo, yo creo que en la vida hay que aplicarlo en general. Sí. Gracias, Elvira. Vamos a continuar con Verónica. Bueno, muchas gracias, Hugo, a la organización de Factor Humano y a todos mis compañeros de mesa por la oportunidad. Bueno, pues fíjate, yo casi empezaría más cuestionando un poco, no cuestionando la pregunta en sí, ¿no? Pero si realmente hay una estrategia para conseguir que el líder sea esencial en la transformación. Es que yo creo que el riesgo y la alerta es que ya lo es. Es decir, los líderes de por sí son esenciales en cualquier transformación. Entonces, esto es como cuando tienes una herramienta muy potente que puede servir para bien o no para tan bien. Entonces, yo diría que en esta parte casi mencionaría 2 temas que me parecen fundamentales. Lo primero es entender que el liderazgo tiene que estar en la estrategia de la compañía. Nosotros en nuestro plan estratégico a 2025 hablamos siempre de la palanca de tecnología, digitalización y personas, y el liderazgo está dentro de nuestro plan estratégico. Es decir, nuestro comité ejecutivo dedica una parte en su plan a hablar de liderazgo, ¿no? Porque ya hay muchos estudios que demuestran el impacto que tienen los resultados financieros y los resultados de una compañía. Es decir, que aquí no venimos a hablar los de recursos humanos de liderazgo, no, que esto va de negocio. Entonces, esa es la primera, ¿no? Entonces, los líderes tienen muchísimo poder en todos los sentidos y en la transformación, por supuesto. Entonces, tú como compañía, ¿qué estás haciendo para dirigir muy bien ese sentido, ¿no? O esa forma de hacer de los líderes?
Y casi diría que, por otro lado, está el cómo sensibilizas a los líderes para que entiendan esas herramientas que tienen, ¿no?, para generar esa transformación. Yo creo que lo primero es que como líder seas consciente del impacto que tiene lo que haces y lo que dejas de hacer para lograr esa transformación, ¿no? Entonces, bueno, luego iremos compartiendo cosas de cómo ayudamos a los líderes a sensibilizarse. Y por último, casi diría en esta parte, que me parece muy importante, estamos continuamente lanzando mensajes de qué tenemos que esperar de los líderes y tal. El entorno es tan complejo y tan demandante que tampoco podemos olvidar cuidar a los líderes, ¿no? A veces creo que a nosotros nos pasa también, oye, tú como líder, y el modelo, y tienes que, y a veces los líderes te dicen, oye, ya, pero, o sea, ¿cómo me vas a ayudar? Porque es que el reto es complejo, ¿no? Entonces también creo que hay una parte que tenemos que tener todos muy presente en esta estrategia, que es cuida del líder, porque si no, no va a poder cuidar de otros. Muy bien, muchas gracias. La verdad que el líder sea consciente del impacto que tiene, eso es algo clave, ¿no? Y luego cuidarles, algo esencial. Vamos a acabar con esta pregunta con Joseba. Muy bien. Pues nada, también un poco daros las gracias por invitarnos a Pascual a estar aquí. Y yo, mira, fíjate, según estaba escuchando un poco a mis compañeras, me estaba viniendo a la cabeza una primera idea que es un poco lo que es un líder, digamos, ¿no? Porque muchas veces yo creo que confundimos líder con manager y a veces te encuentras managers que no son nada líderes y, sin embargo, yo creo que cada vez vamos hacia modelos organizativos donde todas las personas, independientemente del rol que ocupan, tenemos una expectativa, digamos, de liderazgo hacia el trabajo que hacen. Primero, liderarse a ellos mismos, liderar a sus compañeros. Es decir, que ese concepto de liderazgo, tal como lo vemos nosotros en Pascual, quizás es un concepto de un carácter más general. Es verdad que los managers, como responsables de personas, tienen una responsabilidad, vamos a decir, especial o aún mayor en desarrollar esas capacidades de liderazgo, porque al final tienen que mover gente y tienen una de las mayores responsabilidades que hay en una organización, que es dirigir un equipo. Y desde ese punto de vista hay que trabajar el liderazgo en los managers, pero muchas veces hacemos como una asimilación directa entre líder y manager, y yo, en mi experiencia al menos, no siempre es así, digamos, ¿no? Entonces, lo quería un poco comentar porque me parece que es un aspecto importante de cara un poco a lo que quería también un poco trasladar, ¿no? Y luego yo, fíjate, estaba pensando como dentro de este marco hemos hablado de transformación también, ¿no? Y nosotros en ese, por supuesto, estamos un poco en un proceso de transformación fundamentalmente porque el que mueve la compañía, que es el consumidor, está transformándose de una manera muy radical. La gente que consume nuestros productos está cambiando muy fuerte y lo que tenemos claro es que tenemos que adaptar la organización y la forma en cómo trabajamos a esas necesidades y expectativas de los consumidores, y ese es el factor, vamos a decir, que tracciona de ese cambio, ¿no? Entonces, si yo tengo que pensar un poco en enfoques o en oportunidades un poco para desarrollar ese liderazgo, yo trasladaría 3 ideas que me parece que son interesantes y donde hay una buena oportunidad de empujar, ¿no? Uno ha salido lateralmente, que es las nuevas formas de trabajo, el cambio del trabajo, ese empoderamiento de la gente, esas posibilidades que te ofrece una orientación más a proyectos, a que la gente pueda, sin tener un rol específico de mando de un equipo, poder liderar iniciativas y trabajar de una manera distinta. Yo creo que ese es un gran motor de tracción de la promoción del liderazgo internamente, y todo este contexto de trabajo híbrido, de digitalización, yo creo que ofrece oportunidades para, en cierto modo, empoderar más a las personas y que puedan desarrollar ese liderazgo. Otro aspecto que me parece muy interesante, nosotros lo estamos trabajando mucho, es buscar este elemento de conexión emocional con la gente a través del propósito y tratar de trascender respecto de lo que hacen. Nosotros somos una empresa de alimentación, nuestro propósito es dar lo mejor para el futuro de la alimentación. Nosotros esto lo hemos vivido con una fuerza muy grande durante la pandemia, donde tuvimos a la gente trabajando en las fábricas, etcétera. Nos dimos cuenta verdaderamente de lo relevante que es dar de comer a la gente, y ese factor de conexión emocional con el trabajador respecto del impacto de lo que hace, más allá de su trabajo diario, me parece que es otra oportunidad de impulso del liderazgo muy fuerte que estamos trabajando, tratando de aterrizar esos elementos del propósito en elementos tangibles que los líderes puedan empujar, ¿no? Y quizás el tercer aspecto que también estamos trabajando mucho es responsabilizar a los managers, en este caso, que tienen que ejercer ese liderazgo de la escucha directa hacia sus equipos a través de herramientas más de pulso y de medición en continuo, que les permita a ellos establecer planes muy, vamos a decir, en continuo respecto de entender bien esas necesidades y expectativas y cómo poder trabajarlas, ¿no? Yo creo que ahí la tecnología está ayudando mucho, pero también yo creo que la evolución del management y de cómo estamos concibiendo la gestión en la organización tiene que promover este liderazgo más descentralizado y más amplio en la organización.
Muy bien, muchas gracias. La verdad que todos somos líderes, algo que se está escuchando cada vez más, un concepto muy bueno. Y la parte de la importancia del líder con la conexión emocional del empleado, correcto. lo importante que es el líder en ese aspecto, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta vez voy a empezar contigo, Joseba. Muy bien. ¿Cómo se definirían las características de vuestros líderes y qué iniciativas utilizáis para implementar ese estilo de liderazgo? Muy bien. Bueno, yo creo que esto es bastante habitual. Nosotros también hemos trabajado siempre un poco en la modelización, ¿no? Es decir, hemos trabajado con un modelo de liderazgo pascual, bastante aterrizado en 3 ejes: orientación al logro, inspiración, capacidad relacional y de influir en otros. Y nosotros siempre le hemos dado mucha importancia a la parte, lo que le llamamos el somos, que es un poco el aspecto más de los valores, que es importante el cómo se hacen las cosas. La cultura para nosotros es importante y los líderes pues tienen una responsabilidad muy importante de ser role model y en cierto modo también de ser ejemplo para toda la organización. Y yo creo que hay, además de los aspectos, vamos a decir, más formales y más típicos de incorporar todos esos elementos en la gestión de las personas, en los procesos de evaluación, de tu jefe, de tus pares, digamos que todo eso yo creo que lo venimos trabajando y es importante que esté trabajado. Yo le doy mucha importancia y cada vez más, y además yo creo que ahí también es un aspecto cultural, pero que yo creo que también la tecnología puede ayudar, es al feedback continuo y al que se te retroalimente constantemente de una manera abierta, estando abierta a ese feedback y no a la defensiva, sino, vamos a decir, un poco el modo aprendizaje y desarrollo, a tratar de mejorar a raíz un poco de lo que tú, con tu impacto en los demás, estás generando, ¿no? Yo desde ese punto de vista creo que el feedback y la transparencia, desde el punto de vista de estar abierto a ese feedback hacia los demás, es una herramienta muy potente para poder, vamos a decir, desarrollar ese modelo de liderazgo propio, ¿no? Qué bueno, muchas gracias. La verdad que el feedback continuo, darlo también tiene sus dificultades, Sí. pero recibirlo constantemente también es algo muy importante. Bueno, requiere valentía y Eso es. tener un poco, estar abierto también a veces te dicen cosas que no te gusta, pero yo creo que es importante estar abierto a escucharlo, ¿no? Porque solo así puedes mejorar. 100%, la verdad que sí. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Verónica. Bueno, pues estábamos hablando hace un momento, Elvira y yo, sobre esto de los modelos de liderazgos y comportamientos, competencias y tal. Os contamos un poco el viaje que hemos vivido nosotros, ¿no?, al respecto. Nosotros en el 2016 definimos un modelo de liderazgo con 5 comportamientos, que hay aquí alguna compañera que tiene mucho que decir ahí. Y bueno, la verdad es que bien, hemos estado funcionando todo este tiempo, digamos que hemos definido nuestros procesos vinculados a esos comportamientos, y bueno, pues funcionaba. Pero es verdad que, digamos que estamos en un parón de reflexión, ¿no?, de algunas cosas. Una es que hemos pintado un modelo tan completo que decíamos, es que hemos pintado el líder ideal. O sea, quiero decir, ¿quién cumple esto? Pues nadie. Entonces, ¿hasta qué punto nos ayuda? Entonces, digamos que en este punto del proceso hicimos una encuesta 360 a todos los líderes de la organización el año pasado. Y entonces nos pasó algunas cosas. Una es, los resultados fueron buenísimos, la verdad. O sea, los equipos valoraron fenomenal a todos sus managers inmediatos en temas de liderazgo, pero nos dieron un mensaje muy claro que nos hizo replantearnos nuestro modelo. Resulta que hablábamos mucho del líder inspirador, transformador, emprendedor, y lo que nos han pedido los colaboradores son cosas súper sencillas. Que organice y planifique mejor, que me comunique. Entonces, hemos hecho una reflexión de, oye, aquí lo que está pidiendo el empleado es un poco volver a la esencia, en todos los sentidos, ¿no? Quizá nos hemos elevado muchísimo en inspirar y resulta que lo que necesita el empleado en este momento de tantísima, ¿no?, esto que decimos del entorno van y tal, lo que necesita el empleado es una persona cercana que le ayude a ser su mejor versión y que le ayude a organizar las cosas de una manera que le facilite el trabajo. Entonces, en esa reflexión, lo que estamos haciendo es, por un lado, simplificar nuestro modelo. Estamos yendo a 3 palancas muy bajadas, muy sencillas, que queremos que todo el mundo comprenda y puedan entender qué se espera de ellos y por qué es tan importante. Y luego hemos hecho un viaje a la esencia un poco del humanismo, ¿no? Porque de hecho una de las 3 palancas es el liderazgo desarrollador, ¿no?, que es una cosa que dices, oye, pues a priori parece sencilla, porque se supone que cuando tú tienes un líder o un manager, esperas que desarrolle el talento de las personas de su equipo. Pues será sencilla, pero cuando nos hemos puesto a analizar, quizá no estaba ocurriendo tanto. Entonces, al final, estamos trabajando 3 palancas
que es desarrollar el talento de las personas que tienes, la comunicación, entendida en un concepto amplio. La comunicación es mucho más que trasladar información, lo sabemos todos, pero es cómo escuchas a las personas, cómo conectas con las personas, cómo empatizas, qué tipo de conversaciones tienes con las personas. Y luego hemos ido a un tema que es, vamos, súper innovador, que es el management, que lo hemos llamado el Management 4.0 en esta línea de, oye, las nuevas formas de trabajo, ¿no? O sea, en este entorno digital, ágil, en el que hay que hacer simple lo complejo, ¿cómo gestionas en tu día a día y cómo gestionas al equipo? Estas son las 3 cosas en las que, bueno, en las que nos estamos focalizando. Qué bueno, qué bueno. Tener líderes que son más cercanos es algo súper importante hoy en día, la verdad. Seguimos con Elvira. Bueno, pues voy a ligar esta respuesta al final de la pregunta anterior, porque estas características que hemos definido para los líderes vienen del modelo de nuevo liderazgo que definimos dando respuesta a los gaps que nos habíamos encontrado tras analizar la estrategia del grupo, ¿no? En Mapfre hay un plan estratégico que está basado en 3 grandes pilares: crecimiento rentable, eficiencia y productividad, y un tercer pilar muy importante que es la transformación. La transformación no se podía centrar ni se centra solo en tecnología, en digitalización, en operaciones, sino también en personas. Y ahí los líderes o hacían palanca o dábamos marcha atrás. Y partiendo de esta bola de transformación definimos una iniciativa que es gestión del cambio organizacional, basada en transformar las capacidades de los equipos, trabajar de manera flexible y ágil, entender que ya no valen las estructuras de antes, que vamos a gestión por proyectos, que lo importante no es tener un despacho o un cargo, sino gestionar un proyecto que dé respuesta al negocio, tener un equipo multidisciplinar que no depende jerárquicamente de ti, pero que te ayuda a avanzar en una iniciativa. Yo este año he liderado un proyecto con 11 personas que no dependen de mí, pero las he tenido que liderar, asignar tareas, recursos, evaluar, etcétera. Y la verdad es que es una forma de trabajar diferente, pero muy enriquecedora y desde luego eficiente como nunca. Esa es la segunda palanca. Y la tercera es el propio líder, que si no es ejemplo en estos 2 pilares, pues no hacemos nada. Entonces, respondiendo de manera concreta a lo que preguntabas, hemos definido una serie de características ligadas a esta transformación, y es que nuestros líderes sean digitales y emprendedores, que sean éticos, honestos y transparentes, que sean estratégicos, que estratégicos no es solo tener visión, sino identificar y desarrollar talento, que sean transparentes. A mí esta es la característica que más me gusta, porque habla de un líder transparente, es un líder que comunica, que escucha, que respeta y que tolera errores. Y eso hay que trabajarlo porque es básico, pero no siempre se hace. Y luego un líder que no pierda la inquietud por aprender y que tenga el conocimiento necesario. Y con todo ese perfil, que tampoco pretendemos que sean Superman, porque queremos los líderes que tenemos, les estamos acompañando a trabajar y liderar de otra manera en 4 dimensiones, porque estaban alejados de la forma de trabajar que el negocio está demandando. Primero, no se pueden quedar aislados en sus despachos o en sus áreas, tienen que conocer el entorno externo, ver cómo nos afectan determinados factores o la geopolítica, entender e interactuar con otras empresas y competidores. El segundo, conocer mejor Mapfre, porque hay aspectos de la empresa que no conocían y son básicos: políticas corporativas, plan estratégico, acciones de sostenibilidad. Y luego otras 2 dimensiones muy importantes, que son tu equipo, desarróllale, escúchale, comunícate con él, y tú mismo. Si tú no conoces cuáles son tus gaps, pues no vas a poder avanzar tampoco en esa mejor versión. Y todo esto es una invitación y una oportunidad a cambiar, que recursos humanos o personas y organización, como nos llamamos, vamos a acompañar a esos 5.000 líderes con un proceso de gestión del cambio muy amable, pero el cambio va a depender de él. Yo siempre pongo un ejemplo muy básico. Yo no aprendo inglés porque Mapfre me ponga un profesor. Aprendo inglés porque quiero aprender inglés, porque quiero estar aquí dando un speech en inglés, o porque en el coche me pongo la radio en inglés. El profesor me puede ayudar, pero el cambio va a depender de mí. Totalmente. Al final, lo primero es querer para conseguir ese cambio.
Y luego lo que comentas, ¿no? Pedirles que sean Superman, ¿no? Pero que den ejemplos, sí. Es algo súper importante. Sí, que identifiquen dónde pueden cambiar y qué cosas pueden dejar de hacer o empezar a hacer de forma diferente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y medir, Y me Y digo. medir. que era el final. Si no medimos, no Imposible. sabemos cómo estamos. Muchas gracias, Elvira. Acabamos con esta pregunta. Bueno, con pues Irene. menudo reto, porque me lo quieres poner difícil, ¿eh? Luego te Hugo? toca primera. Nada, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho y además me quedo, fijaos, la parte de aprender, qué importante es el aprendizaje, es que ahí, y nadie nos ha enseñado a aprender, y ahí está la clave, yo creo que es una de las competencias críticas para el futuro. Ser capaz, y además es una habilidad que se aprende, se puede aprender a aprender. Bueno, en el banco tenemos una cultura que hemos simplificado y que se resume en un acrónimo muy sencillo que se llama Teams. No las reuniones de Teams de Microsoft, que también podría ser, pero no. Teams. La T es un acrónimo, cada letra significa algo. La T significa Think Customer, pensar en el cliente, eso es muy importante. La E, Embrace Change, hay que abrazar el cambio, no ser perezosos, abrazar el cambio. La A quiere decir actúa ahora, act now. La M, move together, hay que colaborar, hay que trabajar juntos. Y la S, speak up, crear entornos de seguridad psicológica para hablar, claro, también y para recibir ese feedback del que hablabais. Con lo cual, los directivos, esta cultura aplica a todos, no nos libramos nadie. Pero, aún más si cabe, los líderes, los managers, tienen que encarnar a tope y ser embajadores y sponsors de esta cultura. Y además, prestar especial atención a 3 cositas más. Una, la parte de la diversidad, la igualdad y la inclusión, que lo tienen que demostrar en su día a día en la gestión del equipo, ya sea dándole retos, proyectos, planes de carrera, planes de sucesión. La parte de diversidad, igualdad e inclusión, muy importante. La parte que decíais también vosotros de crecer y hacer crecer, construir, desarrollar el talento, ¿no? No solo el propio, sino el de los demás. Y luego la parte de, fijaos, mindset, group first, tener en la mentalidad primero los intereses del grupo, que prevalezcan, priorizarlos sobre los propios, ¿no? Y ojo con los modelos teóricos de liderazgo, porque en recursos humanos nos encanta crear modelos teóricos de liderazgo. Vamos a definir los atributos que un líder tiene que tener, que está fenomenal, pero también hay que prestar atención al entorno, al contexto, a las relaciones, porque el liderazgo no deja de ser una relación entre el líder y las personas que lidera. Con lo cual, bueno, hay que prestar también atención a eso. Qué bueno, me ha encantado lo de Teams. Nosotros que Teams. además nos dedicamos al coaching, pues la E, embrace el cambio, es algo que lo vemos mucho, ¿no? El coaching ayuda mucho a esa parte. Y luego los intereses del grupo, que has comentado, algo Intereses súper del importante, ¿no? Bueno, vamos a ir a la tercera pregunta. Esta vez te lo voy a poner fácil, vas a empezar tú, Irene. ¿Nos puedes contar qué tipo de palancas utilizáis para el desarrollo de las soft skills y cómo implementáis herramientas como el coaching o el mentoring? A ver, tenemos efectivamente programas de coaching, que te voy a decir a ti, que colaboramos en alguna. Bueno, ¿recordáis Elevate, no? El ecosistema del que os hablaba al principio. Bueno, pues al ser un ecosistema tiene diferentes espacios de aprendizaje. Uno de ellos es un espacio que se llama listening, es un espacio de escucha. Entonces, las herramientas que hemos puesto a disposición de los directivos son el coaching, pero en este caso lo utilizamos como un incentivo, como un reconocimiento para aquellos que se están involucrando de manera especialmente activa en el ecosistema, ¿vale? Y luego tenemos otra herramienta que está funcionando muy bien, que es el mentoring grupal, peer-to-group mentoring, que, bueno, el año pasado nos estrenamos en ello porque tenemos muchos programas de mentoring, pero con el enfoque que le hemos dado, que es un mentoring grupal y un mentoring experto, porque es un mentoring de nicho, es diferente, ¿no?, de lo que habíamos probado anteriormente. Aquí son los propios managers, los propios directivos los que dicen quiero ser mentor, pero no de cualquier tema. Ellos proponen, y es un tema experto, pues a lo mejor de Green Finance, o de Quantum Computing, o de Blockchain. Y entonces el resto de personas dicen yo quiero aprender de ello, ¿no? Entonces durante un proceso estructurado de 5 o 6 meses aprenden sobre ese área de conocimiento que no conocían antes, de la mano de otro colega, de otro compañero. Con lo cual, bueno, esa es una de las palancas que tenemos. El coaching fuera de Elevate también lo utilizamos
especialmente como intervenciones, ¿no? Intervenciones, hay que intervenir aquí, hay ¿no? un tema concreto que hay que resolver, hay que entender bien el contexto y entonces, cuando tiene sentido, haciendo una buena consultoría de desempeño, decimos, vale, aquí tiene sentido aplicar el coaching y que reciba esa persona ese acompañamiento que necesita para mejorar ciertas cosas. Estamos ahora mismo diseñando un ecosistema de aprendizaje, no para directivos, sino para cualquier profesional del banco, middle managers o personas que no gestionan personas, ¿vale? Con el objetivo de trabajar las Power Skills, ¿no? Que es el nombre que ahora se oye tanto, ¿no? Y esto es tremendamente importante porque vivimos en un entorno complejo, con grandes dosis de incertidumbre, contradictorio también, y una de las competencias o una de las claves, ¿no?, para poder afrontar y navegar por la complejidad es tener un buen set de competencias transversales, ¿no?, y combinarlas con, efectivamente, áreas de conocimiento especialistas, pero complementarlas con otras áreas de conocimiento complementarias, ¿no? Son esos perfiles que seguro que habéis oído hablar, neogeneralistas o polímatas o renacentistas. ¿Por qué se lleva tanto eso? Porque es importante ser generalista y especialista a la vez, ¿no? Dominar diferentes disciplinas. Entonces, con estas experiencias de aprendizaje, ecosistemas, llamémosle como queramos, lo que queremos es propiciar precisamente eso, personas que sean curiosas, adaptativas, conectoras, que estén en ese flujo continuo de aprendizaje. Entonces, las Power Skills que estamos trabajando sobre todo tienen que ver con self-mastery, todo lo que tiene que ver con crecimiento personal, maestría personal, todo lo que tiene que ver con comunicación, y ahí entra la influencia, la construcción de relaciones, la comunicación efectiva, por supuesto. El tercero, todo lo que tiene que ver con pensamiento y estrategia, y ahí entran esas competencias que son tan críticas como el pensamiento analítico, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, analítico. Luego tenemos otro que tiene que ver con el cambio, la adaptabilidad, y no podía faltar la parte pura de liderazgo, ¿no? Como decías tú, tiene que estar ahí, ¿no? Cómo ser capaces de mantener conversaciones significativas con las personas, pero tengas o no equipos. O sea, ese liderazgo de influencia del que hablaba Elvira, con mucha razón, cada vez que trabajamos en proyectos, es por influencia, ¿no? Liderando por influencia, gestionando proyectos, bueno, pues se puede aprender mucho ahí. Qué bueno. La verdad que me han contado, has hablado tanto de habilidades blandas como habilidades duras. En algunas se intenta conseguir eficiencia, ¿no? Como el mentoring de nicho. Y si eres un experto, ayuda a los colegas, Está teniendo muchísimo compañeros. impacto, porque ellos aprenden a la vez, el mentor aprende muchísimo. Qué bueno. De hecho, la mejor manera de aprender es enseñando. Una Eso de las es. maneras más efectivas de aprender es enseñar. Es enseñando. Con lo cual, lo consiguen también de esa manera. Qué bueno, muchas gracias. Pasamos a Elvira, por favor. Bueno, yo continúo trasladando el proceso. Pues cuando definimos la iniciativa Líder Mafre, tu mejor versión, el primer paso que ofrecíamos, porque era un ofrecimiento, una oportunidad a estos 5.000 líderes, ha sido que realizaran un autodiagnóstico muy sencillo y de manera automatizada, cada uno, según los resultados, iban dirigidos a una ruta específica, una ruta con distintos contenidos que podían ser vídeos, newsletter, píldoras, recursos formativos, asistencia a eventos, y las rutas estaban conectados con las 4 dimensiones que os he mencionado previamente: conectar con el entorno, conectar con Mafre, desarrollar a tu equipo y desarrollarte a ti mismo. Tú nos has preguntado sobre habilidades soft. Entonces, las habilidades soft están más centradas en tu equipo y en uno mismo. Dentro de tu equipo, pues reconocer, motivar, escuchar, comunicar, asignar objetivos, hacer seguimiento, ayudarles a que se desarrollen, el autodesarrollo, dar feedback, el engagement, todo eso se trabaja en esa ruta. Y luego hay otra ruta propia de uno mismo, que es verte de verdad en el espejo y ver pues cómo digitalizarse, cómo trabajar algo tan básico como la comunicación y el respeto, la empatía, el ser un líder ejemplar y referente, el ser ese líder que a todos les gustaría seguir. De hecho, le hacemos la pregunta: ¿tú eres el líder que a ti te gustaría seguir? Y claro, se cuestionan, es una invitación a cuestionarse, ¿no? Y luego, adicionalmente a estas rutas que no te cambian, pero te invitan al cambio,
Un programa de formación no te cambia, te ayuda a avanzar, pero el cambio está en ti. Con un proceso de sensibilización, comunicación y formación, estamos trabajando de manera muy fuerte con 2 aulas, un aula de coaching y un aula de mentoring. El coaching nosotros lo enfocamos normalmente de manera externa porque trabaja más lo que es la gestión, el management y determinadas habilidades, y para colectivos específicos. También formamos a nuestros líderes como líder coach para que entrenen y trabajen como coaches sus equipos. Y el mentoring lo trabajamos internamente a través del aula de mentoring con 2 tipos. Pues el mentoring tradicional, que va más de perfiles senior a junior, y ahí conocen pues cultura organizativa, conocimiento interno, buenas prácticas, con unos resultados súper buenos. Y el mentoring inverso, no mentoring digital, que cada año pues identifica, voy a dar datos de España, pero lo llevo a 30 países. Pues en este semestre hemos identificado casi 400 mentees y 95 mentores que ejercen de ese proceso inverso de mentoring digital, y también con unos resultados muy satisfactorios. En un proceso de cambio y de transformación como este que estamos desarrollando, más allá de la formación y de los recursos formativos, yo creo que las palancas de coaching y mentoring son las que de verdad te pueden acompañar en ese viaje de transformación. Qué bueno, me ha encantado la reflexión, ¿no? Que decías, mirarte al espejo y decir, oye, soy el líder y quiero que me sigan, no quiero Así ser de es. esta manera. Sí, Qué bueno, qué bueno. Creemos que hay que cuestionarse todos los días. Todos los días, ¿no? Sí. Muchas gracias. Verónica. Bueno, pues nosotros, yo creo que como todos estamos viviendo transformación o transformaciones de una manera u otra. Entonces, nosotros digamos que en nuestro business as usual, desde hace 2 o 3 años, diseñamos lo que llamamos las hojas de ruta para líderes, que no es otra cosa que acompañar a los líderes muy enfocados en la experiencia del propio líder, es decir, en acompañarles en momentos clave. Hemos ido reforzando muchas acciones de acompañamiento. Por ejemplo, tenemos un año entero de acompañamiento una vez que pasan a ser líderes y un año de acompañamiento una vez que se pasa a ser líder de área, ¿no? Porque nos dimos cuenta en su momento que, oye, a la gente le damos esta responsabilidad y es como, oye, muy bien, que tienes muchas herramientas, te damos muchas opciones, pero necesitamos estructurar más ese acompañamiento. Y, lógicamente, en el caso de los líderes de área tenemos acompañamiento de coaching, como bien sabéis vosotros que nos ayudáis. Y en el caso de los líderes tenemos un acompañamiento a través de mentoring. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras vamos trabajando, como decíamos, esa hoja de ruta, vamos implantándola y vamos mejorando cada día, tenemos que empezar a hacer las cosas de manera diferente. Y aquí me ha gustado mucho una cosa que decía mi compañero, ¿no? De el consumidor ha cambiado. Y yo siempre digo, es que el empleado es consumidor. Quiero decir, o sea, nuestro cliente es consumidor, entonces también ha cambiado. Entonces, estoy segura que todos mis compañeros y los que estamos aquí hemos notado que cuando hablas de desarrollar capacidades o de trabajar, es que ya no se desarrollan ni llegas a tu cliente interno como llegabas antes, ¿no? Entonces siempre decíamos, es que tú antes bajabas un plan, vamos a lanzar un plan de acompañamiento de tal, oye, y la gente pues iba apuntando, pues bien, es que eso ya no existe. O sea, nosotros hubo un punto ahí de inflexión que dijimos, se acabó. O sea, ¿cómo atraes a tu cliente en esta línea que comentábamos de esto va de voluntariedad, de quiero cambiar y quiero subirme al carro? ¿Cómo le atraes y consigues generar productos atractivos que les llamen y sean herramientas que realmente les ayuden a desarrollarse? Entonces, en ese cambio de mentalidad en el que estamos nosotros, pues por compartiros iniciativas que me parece que pueden ser interesantes. Una es, hemos lanzado un proyecto de Data Analytics de liderazgo, que al principio nos miraban todos un poco como diciendo, estos han perdido un poco el norte, porque hemos hecho un Data Analytics para identificar aquellas variables de éxito en aquellos líderes que eran más desarrolladores. Y es verdad que empezamos con el de decir, pues a ver si sale algo, porque incluso el consultor que nos daba apoyo decía, bueno, vamos a ver, o sea, vamos a llamarlo, ni siquiera es un MVP, es un experimento. Bueno, pues han salido cosas. Es decir, de ahí estamos. Lo que quiero decir es que a la hora de plantear nuestras iniciativas tenemos un cliente diferente y tenemos muchas herramientas que antes no teníamos. Entonces, yo creo que el reto como función también es qué vas a empezar a hacer tú diferente para acompañar a tu cliente de una manera diferente, que te está pidiendo cosas distintas para transformarse. Entonces, bueno, este Data Analytics, cuando tengamos todo el detalle en otra mesa, los compartimos, pero es verdad que han salido cosas súper interesantes, ¿no? De qué cualifica a nuestros líderes, que a su vez nos da información muy útil para saber cómo acompañarles. Por ejemplo, qué herramientas sí están funcionando para hacer que nuestros líderes sean más desarrolladores y cuáles no.
Es como moverle mucho ayuda a que lo sea. Bueno, pues puedes hacer un analytics para identificar cuáles son esas palancas. Y luego, en esa línea, como os decía, estamos diseñando un plan de acompañamiento para líderes que sea mucho más, primero, por módulos, es decir, que te podamos ofrecer herramientas de consumo más ágil, más rápidas, que puedas dirigirte a lo que necesitas, porque nos decían, esto está bien, pero yo necesito cosas que tengo una conversación y en ese momento necesito ayuda. Bueno, pues vamos a intentar poner a disposición herramientas que acompañen a los líderes y apalancadas en los 3 aspectos que comentábamos antes, sobre todo de liderazgo desarrollador, comunicación y management, y que iremos ampliando. Pero vamos a intentar cambiar la manera en la que ofrecemos el producto y también el reconocimiento interno que le damos a haber pasado por ese plan de acompañamiento. Yo creo que resume un poco. Qué bueno, ¿no? Al final le pedimos a los empleados, ¿no?, que tienen que estar transformándose, recursos humanos también, y Data Analytics es un ejemplo de innovación, ¿no? Muchas gracias. Acabamos con esta pregunta con Joseba. Bueno, estaba escuchando a mis compañeros, la verdad es que es admirable la cantidad de cosas que están haciendo. Nosotros quizás somos un poco más pequeños y estoy, la verdad, que tomando muchas notas porque hay muchas cosas interesantes, ¿no?, para hacer. Yo, fíjate, según estaba escuchando, estaba pensando, nosotros hemos pasado ahora unos años pues, de dificultad, digamos. El negocio, la verdad, que se ha resentido fuertemente un poco por toda la caída de consumo, la pandemia, el incremento de costes. La verdad es que en estos contextos de dificultad trabajas con menos recursos, digamos, ¿no? Entonces dices, oye, ¿de qué manera un poco yo puedo seguir apostando por mi modelo de personas y poder trabajarlo, ¿no? Y hoy hay una cuestión, cuando preguntas por desarrollo, que yo creo que es la gran oportunidad, nos estamos insistiendo mucho, es en este concepto del plan de desarrollo individual del 70-20-10, porque es verdad que hacemos mucho del 20, hacemos mucho del 10, y si tenemos presupuesto y recursos hacemos mucho más, pero yo creo que donde está la gran oportunidad, porque es de verdad donde se hace el desarrollo, es cuando tú le pones a la gente a hacer cosas on the job que les permiten adquirir esas capacidades y ese desarrollo. Yo creo que el trabajar con los managers, en este caso, para que incorporen como una función adicional más clave suya, la necesidad de trabajar los PDIs con sus equipos y poder apoyarles para que identifiquen tareas y acciones que puedan trabajar en esa parte de cómo hago yo el desarrollo de esas habilidades on the job, participando en proyectos, tomando parte en equipos distintos, pudiendo asumir funciones que no se hacen todos los días. Creo que ahí hay una gran oportunidad de desarrollo que tiene más que ver con la capacidad de traccionar interna que con la disposición de presupuesto, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece que es una oportunidad importante. A nosotros nos cuesta mucho porque yo creo que primero el manager tiene que tomar conciencia de que ese es su trabajo, pero normalmente el manager es un experto funcional de un ámbito concreto, que de lo que sabe es de esa especialidad funcional y quizá no tiene tan interiorizado ese rol de desarrollo de personas, pero yo creo que hay una palanca muy, muy, muy potente de posibilitar el desarrollo y de poder trabajarlo, ¿no? Y nosotros estamos ahí haciendo un esfuerzo importante. De hecho, nosotros hemos subido al comité de dirección un indicador que mide del colectivo de los 80 managers que tenemos cuántos tienen PDIs de calidad. Y un poco la idea es que los que estamos allí sentados, en cierto modo, nos sentamos concernidos respecto a la calidad de los planes de desarrollo de los equipos que tenemos, ¿no? Y desde ese punto de vista creo mucho en que el manager integre como una responsabilidad propia el desarrollo de su equipo, ¿no? Qué bueno, muchas gracias, Joseba. La verdad que la práctica es algo súper importante, ¿no? Has vuelto a mencionar medir, que lo habéis mencionado muchas de vosotras. Y nada, hemos escuchado cambio, humanismo, sensibilidad, talento, un poco de todo, ¿no? Muchísimas gracias por las aportaciones. Quería acabar con una frase de Bill Gates que dijo hace tiempo, y es que los líderes del futuro serán los líderes que apoyen a otros, y acabamos de escuchar que esos son los líderes del presente. Así que muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias.